orillas de un bravo río habita un pueblo hermano, pueblito que ama su tierra, que busca vida bajo el sol del litoral. Barrancas, ceibos, sausales, se extiende a sus orillas de pescadores, sacando fruto de su fértil Paraná. Vamos a hablar un poco del rancho de Guado ahora, que es una especie de mojón cerca de Rosario, sobre el Paraná, donde artistas como Jorge van der Mole, el dúo Coplanacu, Rubén Patagonia, el propio Guado García, que es el hospedante, músico, artesano, ahí en General Baigorria, y además ambientalistas de todo el país van pasando. El equipo de Cousteau estuvo ahí trabajando, haciendo investigaciones. Greenpeace, justamente cuando organizó los preparativos, la logística para lo que fueron a fines de los 90 las denuncias de las empresas que contaminan el río Paraná, también hizo noche por ahí, escuchando música, relatos y demás, de Guado, que es el anfitrión. Así que queremos hablar un rato con él, conocerlo y básicamente que nos cuente del río. ¿Cómo estás, Guado? Buen día. Buen día, Sergio. Bueno, contento. Es una alegría inmensa poder estar en tu programa, que sé que bueno, que es escuchadísimo, y agradecerle muchísimo a nuestro gran amigo Sergio, ¿no? Que es Sergio Rinaldi, sí, un gran periodista de Rosario también. Guado, ¿sí? Qué lindo lo que escuchábamos recién. ¿Eso lo compusiste vos? Esa fue mi primera canción. Esa canción la compuse cuando tenía 18 años, con mucho caradurismo, ¿no? Porque yo vengo con una educación de música rockera, ¿no? Claro. Qué sé yo, Jethro Tull, Frank Zappa, Jimi Hendrix, bueno, todos los Creedence, los Beatles. Pero bueno, cuando yo empecé a conocer a la gente del río y a convivir con ellos, cuando yo tuve que decir, bueno, ¿qué le tengo que escribir? Es decir, yo tengo que escribirle a lo que conozco, ¿no? A lo que vivo. Claro. Y en todas esas vivencias con los pescadores de aquella época que ya no están, ¿no? Bueno, iba tratando de hilvanar palabras de la mejor manera y poder ir traduciendo lo que yo iba viendo. Claro. Tenemos un ancho y diverso país, como sabés, Guado. Nosotros nos parece que conocerlo de un modo íntimo nos ayuda a quererlo y a cuidarlo también, ¿no? ¿Qué dirías de tu paisaje, del río, del rancho, de sus músicos? Bueno, yo lo del rancho fue una época muy linda, ¿no? Yo viví 46 años ahí a orillas del río. Después, bueno, por la cuestión de seguridad, ¿no? Yo decidí irme a vivir a Córdoba, ¿no? Digo, bueno, necesito un poco de desapego del lugar. Yo aquí ya, como es que pensé, ya creo que cumplí un ciclo. Hemos compartido cosas maravillosas, ¿no? Con toda esa gente que vos nombrabas, que siempre venían de la mano de Sergio, de Marcelito Nocetti y de otros amigos, y decidí irme a vivir a Córdoba. Pero hablemos del río, no de Córdoba, Guado. No, claro, no, solamente te digo cómo fue que yo tomo la decisión de ir, ¿no? Porque para mí fue bueno también conocer otra cultura, ¿no? Y bueno, el río es la gran fuente de vida, ¿no? Es el agua es la vida. Y de muy chico, yo de 4, 5 años, 6 años, yo ya he escapado.
siempre andaba dando vueltas por el río, ¿no? Porque llamaba muchísimo la atención, ¿no? Era un mar. Para mí, a esa edad, ver el río era un mar, ¿no? Claro, uno era muy pequeño y lo veía tan grande. Yo recuerdo el primer día que un amigo me subió a su canoa, que recuerdo el nombre, la Curupaití. Una canoa hermosa de cedro, liviana y con los motores de la época, ¿no? Que eran los motores Oxmar que se fabricaban aquí en Granadero Baigorria. Mirá. Y bueno, cuando yo navegué, que no sé, habremos estado 10 minutos arriba de la canoa, para mí fue una eternidad, ¿no? Porque dije, pucha, estar encima de tanta agua y en medio de todo esto, ¿no? Iba con un poco de temor, ¿no? Pero bueno, siempre con la seguridad de que mi gran amigo de aquella época me llevaba, ¿no? Y ¿Cambió mucho aquello que veías a lo que estás viendo ahora en el río? Completamente. Yo creo que, bueno, toda la zona, incluso Baigorria y Rosario, en aquella época vivía de espaldas al río. La gente no lo disfrutaba, ¿no? Yo creo que esto fue en el gobierno de Héctor Caballero, ¿no? Que ya se hablaba de que la gente vivía de espaldas al río, hasta que se fueron haciendo guarderías náuticas, y entre ellos empezaron a aparecer las piraguas, las famosas piraguas, en principio, ¿no? Que yo vi, por ejemplo, acá en mi pueblo había un alemán que hacía piraguas de lona, todas con tablitas, muy bien armadas y de lona, y vi el primer día que la tiró en el río, en el agua, que nosotros lo mirábamos y está loco este hombre. Está re loco, digo, se va a subir a ese bichito, ¿no? Uno acostumbrado a ver canoas grandes, ¿no? Yo te hablo, yo creo que tenía 14 años en esa época. Y sin embargo, bueno, ahí nació, empezó a nacer la incursión del hombre en las aguas del Paraná, ¿no? De una forma limpia, de una forma sana, porque era remar. Y después, bueno, se empezaron a hacer esas mismas piraguas de plástico y ya fue cambiando, ¿no? Ya empezó a avanzar, hubo bastante producción, después se trajeron algunos modelos de Canadá que se copiaron y se fueron haciendo más piraguas. Después aparecieron las velas, los Windsurf, que yo andaba bastante en Windsurf, me encantaba. Y bueno, ahí la gente se empezó a acercar al río. Y a medida que el ser humano se va acercando al río, siempre genera un poco de daño, ¿no? Yo recorría la orilla, yo te hablo de la zona donde yo vivía, que es Granadero Baigorria, que te diría que son unos 6 kilómetros, límite con Rosario y con Capitán Bermúdez, ahí sería con Celulosa Argentina. Caminando, a mí me encantaba caminar y buscar toscas, y entre esas toscas yo siempre encontraba algunas cosas raras, ¿no? Y yo veía, ya era un poco más grande, ¿no? Veía como que aparecían huesos, había huesos petrificados. Y entonces yo le comentaba a un amigo, Miguel Ángel, que él siempre sabía venir con los curas del Colegio San José de Rosario a buscar huesos prehistóricos. Y bueno, ahí empecé a encontrar esos huesos entre los caparazones de gliptodontes, algunas vértebras de toxodonte, que para mí fue, bueno, toda una experiencia nueva pero desconocida. Y también encontraba cacharritos indígenas, de los indios que vivían en esta zona. Pero bueno, la libertad era absoluta, porque uno caminaba por la orilla, ¿no? Por sus barrancas. Aquí las barrancas tienen 18 metros de altura. Y bueno, Guado, muy qué interesante. ¿Qué tal, Cruz? Te saluda. Qué interesante escuchar esta versión del río, ¿no? Tal vez inesperada, y mismo hoy nos acostumbramos a pensar el río por esa zona más relacionada con los efectos de nuestra actividad agrícola, y es lindo porque escucharte contar estas cosas es volver a darle una carga y un tinte poético, que es algo muy precioso que tiene el agua, ¿no? Si pensando también en la relación de cómo contás que tal vez en algún momento en la zona se le dio la espalda al río, si hoy tuvieses que decir así, ¿cuál es la relación del hombre, de la mujer con el río hoy, por aquellos pagos? ¿Cómo sería?
Bueno, es un poco agresiva en algunas partes. Por ejemplo, hoy el río está muy bajo, pero muy, muy bajo. Y lo que uno va descubriendo, ver el río bajo, es muchísima basura. Pero extrema cantidad de basura, es decir, pedazos de nylon que no se los puede sacar porque están enterrados en el barro. Aquí los chicos que trabajan en la playa, donde ahí trabajo yo en un restaurante abajo, hago mantenimiento. Bueno, los que han trabajado sacando botellas, nylon, qué es eso, porque la gente tiene la costumbre de no se encuentra algo y lo tira al río, pero no sabe dónde va. Es decir, la gente no sabe que el río desemboca en el mar. Y bueno, todo eso es daño para todos los animalitos que viven en el mar, ¿no? En los océanos, porque es un poco agresiva. Y por otro lado hay gente. Rosario tiene grupos importantes ambientales que defienden las islas y defienden los humedales, ¿no? En este momento se está hablando mucho de las quemas en la isla, que las quemas se han realizado siempre. Lo que pasa es que debe haber mucha cantidad de animales, ¿no? Sí. Y quizás haya mucho cultivo más en muchos campos y los animales son trasladados a la isla, pero claro, el daño que hace es terrible porque no te dejan crecer un sauce. Guado García, que es músico, artesano, vive en Granadero General Baigorria, nos está contando que de encontrar cacharros indígenos hemos pasado a una playa y el barro lleno de plásticos. Eso es parte del río hoy. Y dejemos que a través de su música también nos cuente un poco sobre el río a través de otra composición suya que se llama justamente Juancho Río. Soy pescador, me dicen Juancho, el de la orilla. Tengo un ranchito allá en la barranca, de ojos abiertos a mi Paraná. Soy pescador, me dicen Juancho, el de la orilla. Tengo un ranchito allá en la barranca, de ojos abiertos a mi Paraná. En mi canoita tengo un 3 telas algo remendado, pero me sirve para calarlo en las lagunas de mi lugar. Soy Juancho Río, bien orillero, y pa' las guainas tengo la pluma del caburé. En mi canoa las enamoro, cantando lento algún chamamé. No tengo plata, pero soy libre. Soy Juancho Río, bien orillero. Tengo canoa y una cangreja para ir a viento, así mis brazos puedan descansar. En mi canoita tengo un 3 telas algo remendado, pero me sirve para calarlo en las lagunas de mi lugar. Soy Juancho Río, bien orillero, y pa' las guainas tengo la pluma del caburé. En mi canoa las enamoro, cantando lento algún chamamé. No tengo plata, pero soy libre. Soy Juancho Río, bien orillero. Tengo canoa y una cangreja para ir a viento, así mis brazos puedan descansar. Soy Juancho Río. Bueno, Juancho Río, orillero, con canoa y pescador de sábalos, Guado, supongo, ¿no? Hay especies que han desaparecido, ¿no? Yo cuando tenía 8 años he visto
sacar especies de, no sé, una vez vi un surubí de 83 kilos. Ah, la miércoles. No, pero para mí era asombroso, ¿no? Encima era chico, ¿no? Cuando estaban los pescadores los viejos pescadores, los trabajadores del río, y era una cosa impresionante. Una vez cuando se enmayaba un surubí de ese tamaño, un solo pescador no lo podía sacar, entonces pegaba gritos para que vinieran otras canoas, porque generalmente se hacía por turno, cada 45 minutos tiraba uno la red, ¿no? Que eran más o menos 200, 300 brazas, después tiraba otro y los llamaban, y entonces iban 2 canoas más y entre ellos lo ayudaban. Claro. Imagínate que una canoa, un surubí de 83 kilos puede tener 1,90 m, 1,80 m. Es un dinosaurio. Vos no será como los pescadores, ¿no? Que son medio mentirosos. Viene y dice, sacamos no sé cuánto y... No, después vi, mira, sacar una raya que era del tamaño de una rueda de carro. Mira, no hay mi teoría. No, sinceramente, y bueno, eso es tremendo, porque la raya para sacarla se enmalla, hace ventosa, se chupa en el barro, se chupa y te cuesta tener que trabajarla con movimiento de canoa, movimiento, que despegue hasta que sale. Que bueno, era impresionante, ¿no? Era impresionante. No, te hablaba del sábalo, Guado, porque suelen ser indicadores del estado del río, ¿no? Y bueno, sí, aparte es la base alimenticia de todos los demás peces. El sábalo pone el huevito debajo del camalote, después es fecundado, y bueno, acá hay carpas, por ejemplo, han traído carpas, que es un pescado parecido a la boga, pero a mí no me gusta, sinceramente, tiene carne negra, es muy aceitoso. Pero se pueden comer como antaño, porque viste que se habla a veces, yo he leído algún informe que vienen impregnados con agrotóxicos y con algunos otros elementos que son propios de esa invasión humana que vos nos contabas hace un rato, ¿no? Sí, yo te cuento una experiencia. Cuando Milko Mariano Schwarman, que él estaba en el equipo de Greenpeace en las campañas interoceánicas, ¿no? Que es muy amigo de Sergio, y también somos amigos. En este momento está con el tema de la pesca en el mar, y bueno, hicimos todo un trabajo y necesitábamos sábalos para buscar qué metal, plomo. Bueno, y entonces yo compré 4 sábalos y para comer compré una boga. Y mira la coincidencia, la boga tenía gusto a petróleo o algún solvente que se arroja en el río, ¿no? Siempre hubo contaminación, esto no es de ahora, ¿no? Desde hace muchos años, teniendo un cordón industrial tan grande como el que tenemos yendo para el lado de San Lorenzo, Puerto San Martín, bueno, siempre se escapa algo, siempre cae algo, llegan barcos con petróleo, cargan combustible, porque ahí está destilería, y siempre hay algo que cae al río, siempre cae algo al río. En el documental, no sé si viste la última parte, cuando nosotros... Donde está la reflexión que yo le había pedido a Daniela, bueno, que tan amorosamente me atendió. Hay una reflexión final que vamos a filmarla abajo, ¿no? Que es un texto que me pertenece. Nos encontramos ese día, pero fue casualidad total, con una cantidad de pescado muerto, fue impresionante. Había de todo, y bueno, muchos sábalos, mandubí, armado, tortuga, había de todo, ¿no? Y todo por efecto de los contaminantes, ¿no? Porque uno no sabe lo que se tira, pero tampoco es difícil de saber lo que se tira, ¿no? Porque se hace un análisis del agua y es suficiente. ¿Hola? Guado, ahora hay una... Tenemos audiencia acá de la provincia de Buenos Aires que anda cerca, por ejemplo, de alguno de los brazos del río Luján. Son Sí. muchos los vecinos que pueden estar conectados en este momento escuchando.
y posiblemente hasta encuentren relación entre tus vivencias y las vivencias de ellos, ¿no? Cuando se van a algún bracito del río Luján y se encuentran con la cantidad de peces flotando, como también las lindas historias, las buenas, las tardes disfrutando a orillas del río, de las lagunas. Digo, ¿qué reflexión final por ahí te gustaría compartir con todos esos vecinos que han tenido vivencias similares y que entienden hoy que nuestra relación con el agua tiene que ser diferente? Digamos, ¿a qué nos invitarías? ¿A pensar de qué manera al agua hoy? Es que sin agua no tenemos vida, nosotros somos 70 y pico % agua, es decir, el agua va a empezar a escasear, es decir, tampoco hay que olvidarse que cada vez somos más, ¿no? Por eso hoy el Paraná, nuestro río Paraná está bajísimo y es una trampa mortal para los pescados, y también es más difícil la depuración del agua, porque, qué sé yo, por eso la importancia de las crecientes, porque la creciente depura, hace daño, pero trae peces, trae crías debajo de las tapias, debajo de los camalotes, y las va dejando en distintas regiones. Y bueno, el agua merece todo el respeto. El agua es sagrada como la abeja, son sagradas. Y entonces hay que respetarla, ¿no? Como la canción de Serrat, ¿no? Cuando dice, si el hombre es el agua, ¿no? Que esa canción tan linda, sí, que la pinta, no sé, bueno, para mí es un genio, yo me eduqué con su música, con una claridad notable y única, ¿no? Incluso yo jugué al fútbol con Serrat, te digo así, tenía 13 años. Bueno, va a ser para otro capítulo, Guado, volveremos a encontrarnos. Porque yo sabía que era él, yo no sabía que era él, porque acá teníamos una canchita chiquita donde jugábamos al fútbol, y él paraba acá en Granadero Baigorria, acá se hacían los cursos, y entonces a la tarde dijeron, vamos a organizar un partido de fútbol que vienen los artistas que están de Pánfol, y Pánfol era el productor que los traía, sí. Y después me entero por un amigo que era Serrat, y yo a la noche lo fui a ver, no, digo, no, y él me dice que tiene una foto, y le digo, buscala, porque es un recuerdo. Vale oro. Guado, gracias por este rato con nosotros, por contarnos del río, los peces, el lugar, tu ámbito. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande, cuidemos el agua incluso en el uso, cuidémosla mucho. Guado García es músico, artesano, vecino de Granadero Baigorria, estuvo con nosotros pasando esta parte del programa y hablándonos del río secreto, eso que a veces, o ese río que a veces no tenemos capacidad de ver.